a quienes atacaba era a los religiosos. Hasta les decía hijos del diablo. Pero en ningún momento él dijo, ya los voy a tener en mi mano y van a saber quién soy yo. ¿Está escrito ahí que el Señor haya dicho algo semejante? No. ¿Verdad que no? No. Muy bien. No. David aquí, ya dijimos que es figura del Señor, ¿verdad? Pero David también era humano. David también peleaba con sus pensamientos, con sus emociones, con su carácter. Y es ahí donde nosotros estamos viendo cómo nuestro Dios le está formando aquí todo lo que es su carácter. Y por lo tanto, nosotros podemos ver que también nosotros somos, en este caso, semejantes a David. Problemas de carácter, problemas que ya los mencioné, ¿verdad? De paciencia, impaciencia y tanta cosa que son áreas de nuestra vida y que también las están tratando. Cuando nosotros tenemos roces, no es cierto que nos llama la atención como de querernos vengar. Seamos honestos. Agarrar provecho para satisfacer nuestro al menos ya vi que a este le pasó algo. ¿Verdad? ¿Verdad que sí o no? Pues aquí David, eso fue lo que le pasó. Porque en el versículo 5 dice, cuando los hombres de David le dijeron que esa era la oportunidad porque Dios le estaba poniendo en su mano para él vengarse de su enemigo, y entonces él en el versículo 5 dice, después de esto, ¿qué después de qué? Después de que sus hombres le hablaron, después de esto se turbó el corazón de David. Quiere decir que si se turbó es porque vino un pensamiento a su mente, ¿sí o no? De aprovechar el momento, hasta de poder decir, lo mato y me hago rey, ¿verdad? Porque la promesa era de él. David hubiera agarrado el reinado, pero no a la voluntad de Dios, sino que hubiera sido a la voluntad de él. Veamos cómo el diablo trata con los hijos de Dios. Porque muchas veces nosotros tenemos promesa. Muchas veces nosotros esperamos algo en donde a nosotros nos va a representar algo. Y como vuelvo nuevamente, la impaciencia nos hace actuar muchas veces fuera de la voluntad de Dios. Y en todo eso, nosotros tenemos que discernir. Tenemos que discernir tiempos, tenemos que discernir ocasiones, tenemos que discernir momentos. Cuando el Señor nos pone algo en el corazón para poder obtenerlo, y en todo tiene que ser en el tiempo de Dios. Muchas veces uno, y por lo regular sucede así, que uno se adelanta a los tiempos de Dios. Y cuando uno se adelanta a los tiempos de Dios, uno va y se quiebra la cara. Porque muchas veces eso se manifiesta a través de negocios,
se manifiesta a través de en donde hay pérdidas, y las pérdidas por lo regular siempre son económicas. Entonces aquí el corazón de David se turbó. ¿Por qué? Porque él había cortado ya la orilla del manto de Saúl. Ahí él, si lo vemos, tuvo un freno, porque el impulso era ir a quitarle la vida a ese hombre. Pero lo que fue empujado a hacer fue a quitarle, a cortarle el borde del manto de Saúl. Si él hubiera pensado diferente, él hubiera salido de ahí sin tocar a Saúl. ¿Por qué? Porque él lo que hizo fue humillar a Saúl ahí adentro. Aunque no lo tocó, aunque no le quitó la vida, pero fue más todavía humillante que en lo que el otro se estaba allí haciendo lo que estaba haciendo. Él le cortó el borde del manto de Saúl, y esa es una ofensa para un rey. Imagínense cuando en el ejército, cuando un soldado que ha ganado condecoraciones, pero viene él y falla en algo en el ejército y lo destituyen de su cargo, lo bajan, le dan baja en el ejército. Cuando a él lo van a sacar, lo que hacen es que le hacen que se ponga el uniforme de condecoraciones, y entonces cuando él está vestido le empiezan a arrancar lo que él ha ganado en las batallas, en lo que haya sido. En un ejército eso es lo que hacen. Le arrancan todo lo que le pusieron antes, y ahí lo están humillando y lo echan fuera del ejército. Eso es en el ejército. Averígüenlo y van a ver que es cierto lo que yo les estoy diciendo. Cuando destituyen a un general y todo eso, le quitan todo, le dejan solo porque pues no lo desnudan, ¿verdad? Pero todo lo que se ha ganado, se lo quitan. Entonces aquí, entonces aquí lo que estamos viendo es de que David lo que hace es humillar a este hombre en uno de sus peores momentos. Y entonces él viene y le habla a sus guerreros, ¿verdad? Él se redarguye y le habla a sus guerreros. ¿Y qué es lo que le habla a sus guerreros? Vamos a pedir favor a Cecilia que lea el 6, por favor. Muy bien. Viene él y le dice a sus hombres, y dijo a sus hombres: Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi Señor, el ungido de Jehová, que yo extienda mi mano contra él, porque es el ungido de Jehová. Él reconoce que no era cualquier persona, aunque ya no tuviera
el espíritu que Dios le había puesto, ¿verdad? Él reconocía el rango que tenía ese hombre delante de Dios, aunque Dios ya lo había desechado. Entonces, eso también hay que tener mucho cuidado, porque... Pero Víctor, sí, ¿ya? Pero ahí David no sabía exactamente que Saúl ya no tenía el Espíritu de Dios, ¿verdad? ajá, O sea que él actuaba normalmente sabiendo que era una persona que el Señor lo había ungido y él no podía hacer exactamente nada. Mira qué lindo, ¿verdad? Qué lindo Señor, precioso, porque él reconocía y sin saberlo, él ya no era nada, se puede decir. David sabía de que Saúl ya no tenía ya no tenía, vamos a ver, el rango que Dios le había dado a él como rey. Porque desde el momento en que Samuel lo fue a ungir a él, Samuel le habló a él. Le dijo, tú vas a ser el rey de Israel. Pero Samuel no le dijo cuándo. Nada más, David entendió que él tenía que obedecer a Dios, porque Dios era el que lo iba a poner en el reino. Entonces, David, él, no sé si a él le dijeron, o él por espíritu se dio cuenta de que David, de que Saúl ya no tenía el Espíritu de Dios. Pero aunque David sabía de que delante de Dios Saúl ya no era el rey, pero que el Dios no le había quitado el reino, entonces David reconocía de que él, aunque ya no tenía el ungimiento del Espíritu, él seguía ungido delante de Dios. Igual que Satanás. Satanás también, él fue Luzbel, él fue el ministro de alabanza de Dios. A él no le quitaron, solo lo menguaron, pero no le quitaron el atributo que él tenía. El Señor nos lo habla a nosotros. Él nos da un don. Y él no nos quita ese don, aunque nosotros le fallemos. Pero somos responsables de ese don. Entonces, aunque Él no lo quita, después Él reclama. ¿Qué es lo que hicimos nosotros con lo que Él puso en nuestra mano? Eso es lo que nosotros tenemos que ver. Entonces David reconoció perdón. Sí, dígame. Sí, por lo que estamos hablando de David, ver de que Saúl ya no tenía el espíritu. Yo no creo que David, bueno, no sé, yo lo pongo a mi naturaleza. La naturaleza es uno. No creo que David le pusiera tanta cabeza a eso. Yo lo que me pongo a pensar es que, por ejemplo, a él le dijeron, le dijeron que ya iba a ser rey. O sea, que tenía una promesa, como nosotros tenemos todas las promesas que da nuestro Señor Jesucristo. Pero a David no le dijeron cuándo. Aquí yo creo que el asunto que yo veo es la paciencia, porque él sabía, tenía la promesa, como nosotros sabemos que tenemos promesa, pero cuánto y el proceso y el tiempo que hay que esperar, él no lo sabía, como no lo sabemos tampoco nosotros.
paciencia, porque yo me imagino que David decía, bueno, si yo ya fui ungido como rey, ¿cuándo voy a ser rey? ¿Cuándo? Saúl me sigue persiguiendo. ¿Cuándo? Yo lo siento como una prueba bien grande de paciencia, bien grande, porque a él literalmente lo ungieron, literalmente se lo dijeron. Ahora le toca esperar y pasar por las pruebas, y pasar por todo lo que tuvo que pasar. Pero igual nosotros tenemos la promesa, tenemos muchas promesas, ¿verdad? Ya. Por lo que usted decía ahorita de que cuando uno no hace las cosas al tiempo del Señor, ahí es donde pierde uno la paciencia y hace cosas que no debe. Y usted mencionaba negocios, asuntos monetarios. A mí lo que me vino a la mente fue cuando uno se casa fuera del tiempo del Señor. Por esperar, o sea, yo creo que es prueba de paciencia. Yo es lo que veo. Es lo que yo empecé hablando de las áreas que es con la que nosotros peleamos más, ¿verdad? Nosotros peleamos con la paciencia, peleamos con el carácter. Entonces, esto es lo que le están formando a David. A David le están formando el carácter y también le están poniendo paciencia para que él pueda descansar en Dios. Ahora, Espérame, es que por lo que usted lo dijo, que le están poniendo paciencia, se están poniendo la situación para que la desarrolle como nos la ponen a nosotros, pero el discernimiento de darse uno cuenta de lo que está pasando es para desarrollarle a uno esa paciencia. Sí, toda la razón tiene. Toda la razón tiene. bueno, entonces veamos aquí de que a David le dieron depósito, ¿verdad? Así como a nosotros también nos dieron depósito. Y ese depósito nosotros lo tenemos que mantener como también el Señor mantiene el depósito que Él también tiene, ¿no? Es algo, y algo que a mí me llama la atención cuando Pablo habla del depósito. Y él dice, yo estoy seguro, yo confío que el Señor va a mantener mi depósito, ¿verdad? Entonces, ¿qué es? El depósito es depositar en Dios toda nuestra confianza de que Él empezó la obra y la va a concluir, como estamos hablando, ¿verdad? Como también lo vemos aquí en David. David, él lo sentía en carne. No, aquí estamos viendo cómo David está siendo tratado y todo eso. Y no vemos tanto aquí que David reclame. Pero el carácter de David, cómo está siendo formado, cómo él está siendo confrontado con sus enemigos, porque no es únicamente solo Saúl, eran enemigos que él tenía. El principal y el que movía todo era Saúl, pero a David lo seguían, dice que lo seguían lobos rapaces, lobos feroces, a tal grado que viene en un salmo y le dice, quebrántale los dientes a los malvados. Entonces, donde podemos ver cómo David iba a la presencia del Señor en todo tiempo es leyendo los salmos. Aquí estamos viendo cómo David está de etapa en etapa, pero de las quejas, de lo que él sentía, de lo que él peleaba, era no solo literal, sino que también espiritual. Eso, vayamos a los salmos y ahí lo vamos a ver. Ahí vamos a ver
cómo David, él muchas veces se sintió derrumbado, muchas veces él se sintió que como que iba arrastrando en la tierra. Y algo que él tenía, que todo se lo contaba a Dios. Dígame. Usted terminó de la frase que yo iba a decir, de que lo que comentaba de David, que tenía muchos enemigos y que no se desanimaba, no sé, a mí me sorprende eso porque, por ejemplo, el capítulo anterior que leímos donde él va y libera a Keila, a él solo le van y le dicen que los filisteos están atacando a Keila y él en su corazón, en buscar justicia, fue y los ayudó. Y luego ellos mismos lo entregan. Y eso es para desanimarse a uno, para decir, caray, yo lo estoy haciendo por ellos y ellos vienen y me acusan. Y en este capítulo otra vez, él va y se refugia en este oasis, a alguien más va y lo acusa. O sea, sí, tenía muchos enemigos. Y él buscando hacer justicia es para que se desanimara tremendamente. Es lo que... Pero usted decía que usted terminó lo que yo tenía en mi cabeza pensando, porque pues sí, él hacía las cosas correctamente y se refugia a sus pies del Señor. Ir a dejarle sus quejas al Señor, ir a descansar en el Señor diciéndole todo lo que él sentía, pues porque es bien difícil estar en una situación así. Ya, es lo que podemos ver, cómo David tuvo que enfrentar a Saúl, enfrentar a todos los que estaban en contra de él, porque estaban al servicio de Saúl. La palabra no habla de que Saúl haya puesto recompensa por David, pero sabemos de que David, él era una pieza muy importante que Saúl quería exterminar, quería terminar, no quería darle oportunidad a vivir, ¿no? Él lo quería muerto. A él no le importaba que era su yerno. A él no le importaba de que él haya sido escogido por Dios. David sabía, Saúl sabía de que David ya había sido escogido por Dios. Él lo sabía. Así es. Porque, ¿se acuerdan cuando Saúl le reprendió a Jonatán diciéndole de que por qué se había hecho del lado de David, si David era un peligro para el reino que él iba a tener, y era un peligro inclusive para el mismo Saúl? Ajá, sí. Entonces, Saúl, él no quería perder ese reino. Como Herodes, cuando vino nuestro Señor Jesucristo, Herodes que no buscó a Jesús para matarlo, porque él por medio de los ancianos, por medio de todos, se dio cuenta de que sí era cierto de que había nacido el rey de los judíos. Dígame, hermano. Sí, hermano, yo me estaba acordando ahorita que usted estaba hablando de esto, cuando leímos al mero principio del libro de Samuel, donde el profeta, cuando se le perdieron los animales, las mulas a Saúl, y él los andaba buscando y lo encontró el profeta y le dice las armas, pues. Ya. Le dice, mas para quién es todo lo que hay de codiciable en Israel, sino para ti y toda la
Ya. ¿Me explico? Ajá. Sí. Entonces vemos que cuál era la codicia, el reino, ¿verdad? Y es lo que precisamente se está peleando hoy día. Hoy día, ¿qué es la agenda del diablo ahorita? La agenda del diablo ahorita es de que la iglesia del Señor no salga victoriosa. La agenda del diablo ahorita es de que la iglesia, ven de que en todo lugar está prohibido reunirse para buscar a Dios. La otra tarde en la iglesia Nati leyó lo que la ONU ahorita tiene en mente de desaparecer la iglesia, de desaparecer todo lo que es culto a Dios y poner el culto, o sea, formar la religión ecuménica, que eso es lo que el diablo quiere hacer. Entonces aquí estamos viendo de que Saúl no le han quitado el reino, pero él tampoco lo quiere soltar. Y entonces, si no le quitaron el reino, porque él iba a ser una pieza para preparación de preparación para David. Si una cosa estamos viendo aquí, que David está peleando contra todo, pero menos contra el rey. ¿Por qué? Porque el que va a quitar al rey no es David, es Dios mismo. Como cuando le quitaron el arca del pacto a Israel. ¿Cómo fue que perdió el arca del pacto de Israel? Por su misma desobediencia. Entonces aquí estamos viendo esto. Saúl, no obedeció a Dios, y por lo tanto Samuel le dijo: hoy será quitado tu reino, no reinarás sobre Israel, tu reino no va a ser perpetuo. Pero es por lo mismo, por no haber obedecido a Dios. Entonces aquí le ponen trampa a David a través de sus mismos hombres, que ellos lo indujeron a que David fuera a matar a Saúl. Pero hubo algo que lo frenó, porque aquí mismo dice de que después de eso se turbó el corazón de David, después de haberle cortado la orilla del manto de Saúl. Y en el versículo 7 viene él y reprende y dice: así reprimió David a sus hombres con palabras, y no les permitió que se levantara contra Saúl. Y Saúl, saliendo de la cueva, siguió su camino. Dígame. Sí, hermano, ahorita que estaba diciendo de que David reprendió a sus hombres por el consejo que le han dado, me estaba acordando cuando nuestro Señor Jesucristo anunció que iba a morir en la cruz. Pedro dijo más. O sea, con toda la buena intención del mundo, ya se estaba dejando usar por el enemigo sin darse cuenta. Y Claro. lo reprendió. Sí. Y el mismo Señor le dice a Pedro de que pues que era un demonio que le estaba hablando, ¿verdad? ¿Verdad? Cuando Pedro le dice: Señor, que no se le iba a permitir que él fuera a la cruz. Entonces Dios: te reprendo, Satanás. Pero no le habló directamente a Pedro, le habló
demonio que estaba en ese momento usando a Pedro. Entonces aquí vemos cómo son las trampas subliminales para el que busca a Dios. Y si uno no tiene discernimiento, uno cae fácilmente. Sí. Entonces también vamos a ver en donde, en el versículo 8, lo puede leer hermana Amelia, por favor. Y también es así. Y saliendo a Cueva, dio voces detrás de Saúl, diciendo: Mi señor el rey. Y cuando Saúl miró hacia atrás, David inclinó su rostro a tierra e hizo reverencia. ¡Wow! ¡Qué humildad! Bye. ¡Wow! ¿Qué les parece? ¿Está trabajando el Espíritu ahí, sí o no? Sí, amén, sí. ¿Estamos aprendiendo, sí o no? Sí, amén, sí. ¿Ya lo pusimos por obra, sí o no? Sí. Poco a poco. Ay, Señor mío. Habla un poquito aquí, mamita. Voy a ir al baño. Ay, Señor mío. Bueno, por el mío está porque